¿Cómo vencer nuestras debilidades en 3 pasos? Ese es el tema que nos ocupa en este momento. Y vamos a tratar este tema bajo el subtítulo Dominio propio, resistencia y perseverancia, la clave para vencer el pecado y las debilidades. Vamos a tomar como texto inicial o lectura inicial el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28, donde a la lectura dice: una ciudad abierta, sin defensas, así es el hombre que no controla sus impulsos. Repito, para que analicemos la lectura y empecemos a darle comprensión desde el inicio. Una ciudad abierta. Quiero que empiece a meditar en eso. Luego dice sin defensas. Luego viene la comparación. Así es el hombre que no controla sus impulsos. A manera de introducción quiero hacer una pregunta. ¿Ha visto usted alguna vez la entrada a un edificio, a una unidad de cuidados intensivos o a una unidad residencial? ¿Ha visto usted a un vigilante o a un portero que restringe el paso? ¿Te has preguntado alguna vez qué sería de estos lugares donde no estuviera esta figura allí? Pues todo mundo entraría. La inseguridad sería terrible, los ladrones entrarían, gente no agradable llegaría a estos lugares. Y al no haber una restricción, ni un vigilante, ni un portero, el peligro para los que están adentro es un peligro inminente. Algo así es la comparación que la Biblia hace con el hombre, cuyas debilidades, impulsos y deseos no tienen un control, una restricción. Es comparado a una ciudad abierta que le entra de todo y por todas partes. Una ciudad sin un filtro de defensa que impida que entre lo malo. En este estudio voy a explicar 3 pasos que nos llevarán a tener un control en nuestra vida, y estos 3 pasos o guardas o porteros son el dominio propio, la resistencia y la perseverancia. Esta es la clave para vencer el pecado y las debilidades. Entonces vamos a iniciar con el primero de ellos, y es el dominio propio. El dominio propio consiste en saber decir no a cosas que pueden afectar nuestra vida, nuestra salud, nuestro hogar, economía, incluso la tranquilidad y, lo más importante, afectar nuestra vida espiritual. El dominio propio nos impide hacer cosas que nos harán lamentarnos el resto de la vida. Si tú eres capaz de decir no a ciertas cosas, eso quiere decir que tú tienes dominio propio. Pero si tú no eres capaz de decir no a aquellas cosas que sabes que te hacen daño, entonces eres una ciudad abierta y sin protección, lo cual indica que tú no tienes dominio propio. Gálatas 5, versículo 19 al 21, para que hagan esa lectura allá en sus casas, nos enseña sobre qué cosas hay que ejercer el dominio propio. Ahora, en la Biblia hay ejemplos de hombres que tuvieron y no tuvieron dominio propio. Y eso trajo consecuencias
positivas y negativas a sus vidas. Miremos, vamos a empezar mirando a aquellos que no tuvieron dominio propio y las consecuencias que esto le trajo. Sansón es considerado por los estudiosos de la Biblia y por el Antiguo Testamento, es considerado el hombre más fuerte que existió en la tierra físicamente hablando. Pero a pesar de Sansón ser el hombre más fuerte del Antiguo Testamento, él fracasó al ser débil ante el dominio propio, pues no se contuvo ante Dalila. Y por esto perdió la presencia de Dios en su vida, perdió sus ojos y su fuerza. Entonces el hombre más fuerte fue débil ante la falta de dominio propio. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, pecó al no tener dominio propio y al no controlar sus deseos ante la hermosura de Betsabé. Esto le costó juicios sobre su reino y la muerte de su hijo, fruto de aquella debilidad. Salomón, el hombre más sabio, fracasó ante su falta de dominio propio. Esto lo llevó a ofender a Dios al adorar los dioses ajenos que adoraban sus mujeres. El apóstol Pedro no tuvo dominio propio ante su ira y por esto hirió al siervo del sacerdote. Son muchos los ejemplos que podemos poner o dar sobre aquellos hombres talentosos con un don en especial que Dios les regaló, pero la falta de dominio propio en sus vidas los llevó a vivir experiencias que Dios no había preparado ni agendado para sus vidas. Ahora, el otro ejemplo está en aquellos que sí tuvieron dominio propio. El Señor Jesús, como siempre, es el ejemplo número 1 a seguir. Él tuvo dominio propio al no bajarse de la cruz y al no traer ángeles para destruir a todos aquellos que le insultaban y desafiaban diciéndole: si Él es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. El Señor allí tuvo dominio propio. Los insultos y ofensas, a pesar de su condición agónica en la cruz, no le hicieron perder el dominio propio al punto de llegar a destruir, porque podía hacerlo, a aquellas personas. Una condición en la que tal vez nosotros, si hubiéramos estado en esa situación con ese poder, es posible que hubiéramos obrado de otra manera. También el Señor mostró dominio propio al no ceder ante la tentación y deseo de su carne, de hambre, allá en San Mateo capítulo 4. El resultado de todo esto trajo como consecuencia nuestra salvación, pues al no perder el Señor su dominio propio y al no fallar por falta de este, Él se convirtió y afirmó que es el Salvador perfecto. Otro ejemplo de los que tuvieron dominio propio está en el profeta Daniel y en José, donde muestran su dominio propio. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida pagana de Babilonia. Él dijo: no voy a hacer esto, no voy a comer esto. Y eso tiene una aplicación muy fuerte a nuestras vidas, porque nosotros también podemos proponernos dentro del dominio propio a no hacer o a no comer ciertas cosas pecaminosas que afectan
nuestra salud espiritual. Esto se ve también en José, que no quiso ceder ante la hermosura de la esposa de su amo, y esta obediencia en ambos trajo muchas bendiciones y trajo el aumento y crecimiento de rango político en ambos dentro de los imperios que estaban en ese tiempo. El apóstol Pablo resume lo que es el dominio propio en una sola palabra, que menciona en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, donde el apóstol dice: los que se preparan para competir en un deporte, mira esta palabra, evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen para alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos, mire esa palabra, luchamos, porque esta palabra entra en el punto de la resistencia, que es uno de nuestros 3 puntos. Dice, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Ahora, ¿cómo logro yo tener dominio propio? ¿Qué debo hacer para llegar a este nivel de dominio propio? Bueno, lo primero que debemos saber y entender es que esto del dominio propio es un fruto del Espíritu Santo mencionado en Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no podremos lograrlo. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: mas si por el Espíritu, mire la clave, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, para lograr tener dominio propio, debemos saber, primero que todo, que es el Espíritu Santo, a través de su fruto, que nos da este dominio propio. Lo segundo que debemos hacer, y es importante esto, es detectar en nosotros en qué cosas no se tiene el control y en cuáles sí. Debemos ser muy sinceros con nosotros mismos. Debemos reconocer dónde necesitamos de este fruto espiritual llamado dominio propio. Esa área de tu vida donde usted le es difícil decir no, donde le es difícil controlarse, es ahí donde debemos entender que necesitamos el dominio propio. Esto es muy importante saberlo para así poder saber dónde iniciar a ejercitar nuestro dominio propio. Lo tercero nos lleva a nuestro segundo y último punto de este tema, lo cual es tener resistencia y perseverancia. Vamos a mirar entonces la resistencia y vamos a hacerlo apoyándonos en una lectura bíblica como es 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9, donde dice, mire, donde dice allí, dice, tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente, buscando a quien devorar. Versículo 9, mire la palabra, resistan, resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Así que esto último de que nuestros hermanos
en todo el mundo sufren igual que ustedes, habla de que todo miembro de la iglesia tiene luchas, dificultades, pruebas y situaciones en las cuales necesitamos hacer uso del dominio propio y de la resistencia. A estas alturas de nuestro tema, debemos ser muy francos en aceptar que cada que iniciamos un proceso por tener dominio propio sobre algo, al principio uno inicia con muchos ánimos y fuerzas. He visto casos de estos. Personas que dicen, ahora sí dejo esto, ahora sí cambio esto en mi vida, ahora sí voy a empezar a hacer lo correcto. Y se inicia con muchos ánimos y fuerzas, pero al pasar de los días, el deseo y la atracción a hacer aquello contra lo que luchamos se empieza a hacer cada vez más y más fuertes. Y esto trata de arrastrarnos, trata de jalarnos a caer nuevamente en lo mismo de lo cual queremos huir. Y es precisamente en esta parte del proceso donde necesitamos añadir a nuestro dominio propio la resistencia, añadir aguante, añadir firmeza. Y esto solo se logra cuando sometemos nuestra carne a Dios en oración, en lectura y en actividades espirituales como oír la palabra de Dios. Santiago 4, versículo 7 dice, sométanse pues a Dios. Esa palabra sométanse pues a Dios habla de humillarnos, de estar en oración, con la mente ocupada en la lectura, escuchando predicaciones. Y luego dice, resistan al diablo. Resistan. Esa es la palabra que debemos agregarle al dominio propio. Resistan al diablo y dice, y éste huirá de vosotros. Y para lograr esto, tenemos que hacer uso de nuestro último punto, el cual es perseverancia. Entonces, dominio propio es aprender a decir no. Resistencia es sostenerse en ese no. Así nos den ganas de volver a hacer las cosas. Así sintamos el deseo de volver a caer. Sintamos ese jaloneo. Tenemos que tener resistencia en no ceder ante lo que sea que esté afectando nuestras vidas. Y a estos dos añadir perseverancia. La perseverancia en este caso debe ser vista como un fisiculturista espiritual. Aquellos que van a los gimnasios y alzan pesas. Cada que vencemos sobre algo, escucha esto, cada que vencemos sobre algo, cada que decidimos hacer la voluntad de Dios y decidimos decir no a lo que afecta nuestra salud, porque esto no solamente es algo espiritual, hay que tener dominio propio aún en la salud. Hay alimentos, hay hábitos que afectan nuestra salud y seguirán afectándola por falta de dominio propio, por falta de aprender a decir no y de resistir y aguantar las ganas, de no comer esa comida que me hace daño, de no beber esa bebida, de no hacer ciertas cosas que afectan mi salud. Y no solo eso, afectan mi hogar, mi matrimonio, mi relación con mis hijos. Hay que tener dominio propio en el temperamento, en las malas palabras. Recuerde que Pedro no tuvo dominio propio en su temperamento y por esto hirió al siervo del centurión. Y a veces
Tal vez tengamos dominio propio sobre el adulterio, sobre la fornicación, sobre las borracheras, sobre muchas cosas, pero no tenemos dominio propio sobre la ira, sobre el enojo, sobre las palabras hirientes dentro del hogar. Hay que tener dominio propio y resistencia en malos hábitos de la economía. Estar prestando, estar fiando, juegos de azar, deudas. Y tenemos que tener ese dominio propio para decir no voy a fiar, no voy a prestar, no voy a hacer esto. Y nuevamente lo más importante, aprender a tener dominio propio sobre aquellas cosas que afectan nuestra vida espiritual, las cuales pueden ser muchas. Entonces, nosotros debemos hacer de cuenta que al decirle no a algo, debemos hacer de cuenta que estamos alzando una pesa espiritual, que estamos en un gimnasio, que estamos sacando músculos y fuerza interna. Todos los días debemos hacer el ejercicio para lograr el dominio propio y la resistencia. Hoy hago 5, mañana hago 10, hoy le pongo un peso más y cada vez me voy haciendo más fuerte y más resistente al ejercicio. Y así aumentar más y más en todo, como lo enseña el apóstol Pedro en su segundo escrito, capítulo 1, versículo 5, versículo 6, versículo 8 y versículo 10, donde dice, mire lo que dice, como ya tienen esas promesas, mire esta palabra, esfuércense. Acá viene resistencia y perseverancia juntos. Esfuércense. Hagan ese esfuerzo de alzar ese peso. Hagan ese esfuerzo de vencer, de resistir. Y dice, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádale conocimiento. Este conocimiento que le estamos añadiendo, esta guía, es muy importante. Versículo 6. Al conocimiento, a la guía, a lo que sabemos que debemos hacer, al camino que acabamos de descubrir que Dios nos indica, debemos empezar a añadirle dominio propio, dice el versículo. Y al dominio propio añádale, mire, constancia, perseverancia. Y a la constancia añádale servicio a Dios. Versículo 8. Si todas estas cosas están presentes en sus vidas, y mire esta palabra, y aumentan, ¿ves? Aumentan. Por el uso, por el ejercicio, empieza a aumentar y a crecer la fuerza. Dice, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 10 dice, así que hermanos, Dios los llamó y los eligió. Y mire, esfuércense. ¿Sí ve? Esfuércense. Hagamos esa fuerza. Hagamos esa fuerza de resistir, de vencer, de perseverar, en sostener nuestro dominio propio cuando decimos no a esas cosas que afectan nuestra vida. Dice el texto, esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. Qué hermosa lectura. Este ejercicio, si lo hacemos, si ponemos en práctica el dominio propio, si aprendemos a decir no a esto, no a aquello, esto afecta a mi vida, no, propongo como Daniel, propongo como José, en no hacer esto, no me voy a bajar de la cruz, si me esfuerzo en este dominio propio, si empiezo a resistir, cuando viene el deseo de ceder, cuando viene el deseo de hacerlo, de tal vez tomar el celular, tal vez llamar, tal vez, no sé, tú sabes de qué te está hablando el Señor en tu corazón. Cuando aprendemos a tener esa resistencia y esa perseverancia, insistir, así sienta usted que está fracasando, debe perseverar,
Esto nos dará mucho poder. 1 Timoteo 1:7 para terminar dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado eso a través de su Espíritu Santo y tenemos que aprender a hacer uso de estas armas, de este conocimiento, de estos 3 pasos para vencer sobre nuestras debilidades en nuestras vidas. Bueno, se nos agotó el tiempo. El Señor Jesús les bendiga ricamente. Estaremos muy pronto transmitiendo nuevamente desde nuestro canal Entendiendo la Biblia. Bendiciones.